y gracias por la invitación, amigo Jao, eh, por poder compartir con ustedes. Estuve luchando bastante con qué compartir y en estos últimos días como que se fue direccionando un poquitito más. Y es un salmo muy, muy conocido em, que me agarró, o sea, me habló en un momento clave en mi vida, pero después se transformó como en una palabra muy fuerte en los momentos difíciles de mi vida. Momentos en los cuales a veces no veo los resultados de todo lo que estoy invirtiendo. Eh, Mi amigo, Jao, está teniendo un montón de problemas con su vehículo, ¿no? Y está invirtiendo, invirtiendo y parece que siempre pasa algo nuevo. Me pasó algo a mí parecido, me embufó mal, Jao, en los últimos días. Eh, ¿Qué pasa cuando uno está acostumbrado a dar continuamente? Y no hablo solo de lo monetario, eso sería lo más insignificante. Estoy hablando acerca de lo que tiene que ver con algo trascendente, que tiene que ver las relaciones, tiene que ver los vínculos, tiene que ver el conocimiento, tiene que ver la preparación y tiene que ver el ministerio. Y a veces pareciera que estamos estancados. Y este salmo me ayudó muchísimo. Como ya les he contado a los estudiantes de segundo y tercero, soy cuarta generación de cristianos de la parte de mi mamá. Mi bisabuelo ya era pastor, después mis abuelos hubo ahí una cuestión. Saltamos la generación a mis viejos, que son los pastores principales ahí en la iglesia. Seguimos nosotros, mis hijos son quinta generación de cristianos. Y gracias a Dios nunca me aparté. Pero hubo un tiempo donde quería apartarme y fue cuando mi máxima frustración fue cuando entré el primer año acá en el instituto. ¿Por qué? Porque teníamos primero en un curso bastante heterogéneo. Teníamos 13 nacionalidades, no, 12 nacionalidades representadas. Teníamos coreanos, australianos, franceses, norteamericanos, chinos, peruanos, bolivianos, chilenos, brasileros, y ya no me acuerdo de Canadá, creo que también había, de todos lados. O sea, era más fácil hablar en lengua y entenderse que hablar en español y que todos se entendieran. Muchos hijos de pastores, pero también muchos que habían derrapado ampliamente. La cuestión que cuando en esa época eran los primeros días, quien era el director en ese momento, Raki Grams, él solía hacer ponernos de pie a cada uno y contar un poquitito la historia de los compañeros, y tenía uno que había sido chorro. Por ese y muchos extranjeros no van a entender lo que es chorro, piensan, no sé, en agua o tal vez es una mala palabra en su país, así que cambié el ladrón hurtador, hurtador con revólver. Eh, Había algunos ladrones, había otros que habían cometido diferentes delitos, otro era recontra cebado, Don Juan para todos lados, la otra piba era terrible, había de todo, y decían, y encima teníamos un compañero que nos tocaba estar en el mismo pabellón de habitaciones y cuando, como, claro, mismo corredor de habitaciones, mismo pasillo de habitaciones donde ahí se pasa. eh, y cuando andábamos en cuero, porque no había aire acondicionado, es en las habitaciones andábamos en cuero, le veíamos todas las cicatrices, todo era recontra pesado. El flaco este había sido el líder de la Barra Brava, uno de los líderes de la Barra Brava de Rosario Central, había estado preso, todo, un nene de mamá tremendo. La cuestión, ahí, por ahí que hay algunos, cuídense, ¿no? Ahí, la cuestión que cuando me toca contar el testimonio a mí, yo digo, ¿qué cuento? Nunca me aparté del Señor. Nunca hice nada, bueno, hice alguna que otra cosa, pero nada que ver a un tipo que era acuchillado, que se falopeaba, que se drogaba, o que se emborrachaba, o algo por el estilo. Entonces entré en una crisis y digo, no tengo testimonio. ¿A cuánto le pasó lo mismo? Levanten la mano. No tengo testimonio, entonces es apartarse para buscar un testimonio y venir con el testimonio de vuelta. Entonces decía, me tengo que apartar, tengo que embarrarme bien, bien, bien y volver a decir, no, pero ustedes no saben lo que me pasó. Yo andaba en esto, en esto, en esto, pero gracias a Dios Él no me lo permitió. Y en una oportunidad, hablando con una hija de pastor, compartíamos algunas cosas similares, pero
estábamos en una charla y ella me dice que estaba hablando con una amiga de su iglesia y que su amiga estaba triste porque su papá, no, perdón, ella le estaba hablando a una amiga de la iglesia y le decía, no, estoy re mal porque mi papá siempre llega tarde de la iglesia a casa, es el pastor, el papá de esta chica, siempre llega tarde, comemos solos, los que somos hijos de pastores sabemos un poco de lo que se transita en eso, o hijos de líderes también, que uno come tarde, no tiene horarios, y esta chica le contaba las angustias y la otra le dice, ¿sabes cómo me encantaría tener tu problema? ¿Por qué? Le dice, porque yo tengo que soportar a mi papá que viene borracho todas las noches. Entonces, de repente, pareciera que el testimonio tiene que ver con algo trascendente y que haya sido una vida completamente transformada. Y ayer mientras íbamos a la asamblea, iba en Uber, me tomé un Uber a la ida, a la vuelta me trajo Ale y Javo, y el Uber de Ale y Javo, sí, me cobraron, no, mentira. El hombre que me iba llevando, él estaba súper abierto a las cosas de Dios y dice, pero yo no creo que pueda llegar a ser pastor uno que ha estado en las drogas, en el alcohol, en esto, en lo otro. Y le digo, justamente hay una posibilidad para todo. Y le hablaba acerca de lo que era la gracia del Señor. Pero a veces nos concentramos mucho en un testimonio que tiene que ver con un pasado totalmente difícil, como el de Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, y una contradicción o algo completamente opuesto con el presente que podemos vivir. Pensamos que el único testimonio es aquel que llevamos fuera de la vida del Señor. Y más allá de que haya lunes de testimonio, a veces subestimamos testimonios que tendrían que ser grandes testimonios de realidades espirituales en nuestra vida, porque los ponemos en comparación con otro que tal vez vivió las cosas mucho más difíciles. Entonces, cuando estaba atravesando todo ese problema, ahí cayó a mi vida este salmo que me ayudó a entender que el mayor testimonio en la vida de uno es poder contar con la fidelidad de Dios en el día a día. No esperar a que pase algo trágico, no esperar a derrapar, no esperar a deslizarse, sino entender que el testimonio más fuerte es el que podemos contar diariamente. Por eso me gustaría leerles el Salmo, que leamos el Salmo 1. El que no encuentra Salmo 1 está en el horno, ¿no? Igual hoy con la Biblia digital. Salió ruidito, ¿no? Perdón. Salmo 1. Vamos a leer 3 versículos solamente. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de... Perdón. Muchas gracias a los de segundo y tercero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este salmo es un salmo que habla acerca de los procesos, que habla acerca de los progresos en la vida, de las diferentes instancias que podemos ir atravesando. Y estamos en una época donde el principio de este mundo lo que plantea es: si las cosas no salen rápido, déjalas de hacer. Si las cosas no salen de manera fácil y pronta, desestimalas y agarrá el camino que puede evitarte esforzarte para lograr ciertos objetivos. Cuando leemos este salmo es completamente diferente. Ahora, me encanta cómo empieza hablando en este versículo, porque la primer palabrita, la palabra clave es bienaventurado. Y curiosamente, la primera palabra del primer salmo coincide con la primera palabra del Sermón del Monte que Jesús habló ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados, ¿qué cosa? Los pobres en espíritu. Pero empieza hablando lo que es el corazón del reino de los cielos, coincide con el primer término que se utiliza en un libro que tiene que ver con consejos para la vida, en cómo enfrentar la vida. Bienaventurado es el que puede enfrentar ciertas circunstancias. Por eso, este salmo lo podríamos dividir casi homiléticamente en 3 secciones. El primer versículo, el salmista plantea la importancia de no hacer ciertas cosas. En el versículo número 2, el salmista plantea la importancia de hacer otras cosas.
Y en el versículo número 3 plantea el resultado que da del no hacer, pero el hacer ciertas cosas. Por eso vamos a empezar viendo los primeros 3 no hagas. Empieza diciendo, bienaventurado el que no anduvo, ¿en qué cosa? En consejo de malo. ¿Cómo nos encanta dar consejos? ¿A cuánto le gusta dar consejos? Levanten la mano. Algunos dicen, ay no, yo no porque soy humilde, no quiero dar mi sabiduría. Todos damos consejos. Te preguntan cómo llegar hasta la estación de Loma de la manera más rápida. Le estás dando un consejo, haciéndolo agarrar por la avenida Irigoyen. No hay mucha vuelta que dar. En algún momento nos transformamos en consejeros. Ahora, el problema es que muchas veces damos excelentes consejos racionales, pero poco espirituales. Y ahí es donde entramos en conflicto con lo que el Señor quiere usar nuestras vidas para bendecir la vida del prójimo. El hecho de que estés acá en el Instituto Bíblico estudiando hace que de manera inmediata y automática te transformes en referente para cualquiera de las personas que están en tu iglesia. Le van a decir, estás en el instituto, decime vos que estás estudiando la palabra, ¿cómo interpreto este versículo? Y voy a decir, todavía no vi ese libro. Y si lo vi no me acuerdo qué chamullo le mando al chabón, ¿no? Y estás ahí luchando, hasta que, bueno, ahí se te ocurre algo, el Señor inspira, ¿no? Y le podés dar la respuesta justa, la perfecta. Ahora, esos consejos espirituales son los que nos ayudan para poder progresar. Y muchas veces podemos dar técnicamente un procedimiento frente a la problemática de alguien. Hace esto, las cosas una tras de otra, de manera metódica. Pero ahí nos transformamos simplemente en una persona muy técnica y no que entiende el corazón del otro. Ahí Aristóteles hablaba acerca del pados, dos pados logos, seguramente lo habrán visto en pedagogía o en alguna materia que tiene que ver con lo de didáctica. Y cuando se habla acerca del pados, habla acerca de una persona que enfrenta el sufrimiento, el dolor, lo que tiene que ver con enfrentar con fuerzas y angustias ciertas instancias. Ahora hay 3 palabras en español que están sincronizadas con el pados y marcan un contexto completamente diferente. Está la palabra empático, que está su raíz justamente en pados. Está la palabra simpático y está la palabra apático. ¿Nos podemos encontrar con muchas personas apáticas? Sí, hay un montón y recontra sobran, ¿no? No hay que buscar demasiado, que ya uno se cruza una de esas. ¿Podemos encontrarnos con personas empáticas? Sí, también hay alguno que otro que puede llegar a ser empático. Pero el problema es que muchas veces cuando hablamos y aconsejamos a alguien somos más simpáticos que empáticos. El simpático es aquel que te pone la manito en el hombro y te dice, bueno, contá con mis oraciones. Voy a estar orando, no, sabes que no tengo que comer. Bueno, vamos a orar que Dios provea de alguna manera para que en esta semana puedas comer. Qué es fácil que es. El de que es simpático, ¿no? Es simpático que le caemos a la gente cuando le prometemos algo y después de una semana nos olvidamos de orar, hasta de orar nos olvidamos, y cuando lo vemos decimos, cierto que le había dicho que iba a orar. Señor, espero que le hayas ayudado, Señor, en esta semana, pero bueno, ahora te estoy pidiendo para que cuando nos pregunte, ¿y cómo estás? Bien, estuve orando por tu vida. 5 minutos antes, pero estuve orando por tu vida. Ahora ese consejo, acá el salmista no está hablando desde la perspectiva de un cristiano, de uno que conoce la revelación de lo que es Dios en la vida de uno, sino está diciendo bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, personas que están encaminadas a escuchar lo incorrecto. Entonces, importante no prestar el oído a personas que tal vez son bien intencionadas pero con poco discernimiento espiritual. No volcar nuestra habla y nuestro corazón con personas que tal vez van a dar un consejo técnico y racional, pero poco espiritual. Lo segundo que plantea es que no, también bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Esto habla acerca de no dejarse arrastrar por las circunstancias del otro, no dejarse llevar con las costumbres, no dejarse pegar o impregnar hábitos que están corrompiendo tal vez lo correcto con lo que venimos. Muchos de los que entramos al instituto venimos con buenos hábitos y a veces por juntarnos con las personas incorrectas dentro del instituto perjudicamos esos buenos hábitos que hemos adquirido a lo largo de toda la vida. Por eso la sabiduría también está en saber de quiénes nos rodeamos, incluso acá adentro. En la escuela
de Dios, en la casa del alfarero. Paréntesis. La escuela de Dios, la casa del alfarero, la escuela del quebrantamiento. Y este es un libro que seguramente habrán leído, Perfil de 3 monarcas, donde hay una frase que a mí me rompió la cabeza y dice: bienvenidos a la escuela del quebrantamiento, donde pocos son los que ingresan y menos los que egresan. O sea, ustedes son los pocos que han decidido ingresar. Tal vez no lleguen todos hasta el final, porque no van a aguantar el mortero de Dios. Tal vez use la vida de otro, tal vez use la vida de un profe, tal vez la de las tareas diarias o semanales. Vaya a saberse, pero es el mortero de Dios. Ahora, todo esto ayuda también en no generar hábitos incorrectos en nuestra vida. Pero termina diciendo, ni tampoco se sentó en donde, en silla de escarnecedores. Personas moralmente reprensibles, personas que se manejan de una manera totalmente corrompida. Ahora, me encanta esta secuencia. Y fíjense la sabiduría en la escritura de esto. Porque dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Gráficamente es esto: levantar la cabeza para escuchar, caminar por donde escuché y terminar sentado en la mesa con personas que comparten pecados en la vida. O sea, en otras palabras, donde termines sentado va a ser donde empezaste escuchando. Donde termines tomando hábitos de vida, va a ser el lugar donde primeramente abriste tu oído. Por eso la sabiduría está en saber qué escuchar, qué consejo tomar y cómo seguir caminando. Ahora, no se queda solamente en ese panorama de no hagas ciertas cosas, sino que también pasa al segundo versículo, el versículo número 2, donde dice, pero bienaventurado el que hace estas cosas, ¿qué es? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vivimos en una época de un analfabetismo bíblico impresionante. Este año, creo que es este año, estoy cumpliendo 20 años dando clases continuamente acá en el Instituto Bíblico. Y me acuerdo de los primeros años, cómo era el ejercicio de buscar en la Biblia y pasar hoja tras hoja y estar marcando y no tener nada virtual, con lo cual ayudarse, hasta el día de hoy que muchas veces nos cuesta recordar el orden de los libros bíblicos, ¿no? Y si no hubiese una materia que nos exigiera a recordar de memoria los libros bíblicos, creemos solamente en el San Índice de, ¿cómo se llama la aplicación? Holy Bible, ahí está, Holy Bible, Reversion, ¿no? Toda Resurrection Station. Uno confía en eso. ¿Por qué? Porque cada vez escudriñamos menos la palabra. Después de la pandemia o durante la pandemia tuvimos una problemática muy grande. Y era que, como nadie podía ir a la iglesia iba a tu casa. Y era sentarte en el sillón, prender la tele y empezar a escuchar lo que prepararon en el programa. Y si por ahí era medio improvisado, aparecía el perro caminando atrás mientras estaban haciendo el vivo, los líderes o los pastores, ¿no? Toda esa movida que fue bastante caótica y la iglesia se movió prácticamente con el 1% de la gente que componía esa casa o esa familia. Ahora, ¿cuál es el problema en esto? Que nos acostumbramos a hacer panchos, pachorras. Estoy buscando otros términos sinónimos para que puedan entender. ¿Qué otro término? A ver, los que son bilingües. Vagos. Ahí está, muy bien. Susi, no, Susi, eso no entra allá, ¿no? Esa persona que se acomodó y nos acostumbramos a un delivery espiritual, donde todo me lo tienen que traer. Ahora, hay dos problemáticas en la actualidad que se dan con esto. Por un lado es el delivery espiritual que quedó de la pandemia, donde yo directamente no tengo que movilizarme, sino que la palabra viene a mi vida. Y el otro problema que estamos atravesando es que tenemos tanta información de la palabra, o de palabras, o de predicaciones, que no dejamos que ninguna de esa palabra crezca en nuestros corazones o se desarrolle en nuestros corazones. Y esto es bastante grave. ¿Por qué? Porque estamos quedando en la superficie y tenemos conocimiento del tamaño de un océano, pero con 1 centímetro de profundidad. Conocemos de todo, pero solamente con 1 centímetro de profundidad.
entonces entramos en esta problemática donde no nos dedicamos a meditar en la palabra de Dios, sino que simplemente vamos, ¿roleando se llama? No, roleando es en rollers, ¿no? Es que no, ahí está, ¿cómo es? Scrolleando, me faltaban 2 letras ahí, no, scrolleando, yo le pregunto, todo pasa por mi hija las redes, así que por eso yo no entiendo nada. Vamos pasando uno tras otro y no dejamos que vaya en lo profundo. Ahora acá habla acerca de la importancia de meditar durante todo el día. Y me encantó lo que una vez leí un libro de didáctica cuando me tocaba una materia acá en el instituto que contaba la historia, y seguramente la habrán leído algunos de ustedes. Contaba la historia de un nenito que asistía a la clase bíblica en su iglesia y todos los días pasaba por la puerta de la casa de su maestro y veía una luz encendida todos los días. Inquietado por esto, el nenito va y le dice al maestro, el domingo en la clase, le dice, maestro, ¿por qué hay una luz prendida siempre en tu casa? Le dice, esa es mi oficina donde preparo las clases para ustedes. Y el nenito preguntón le dice, ¿pero por qué siempre está prendida? Y el maestro le dice, porque todos los días busco qué puedo darles a ustedes. Dice, ¿pero por qué todos los días? Ya da ganas de hablar, bueno, no es deja hinchar, ¿no? Hay una patadita, pero este maestro fue sabio y paciente. Y le dice, porque prefiero darle de beber a mis estudiantes de un río de agua viva y no de un pozo de agua estancada. Entonces, ahí está la diferencia de recurrir a la palabra para o por una excusa eventual a lo que tiene que ver con el meditar de día en día. Cada vez que nosotros nos nutramos con la palabra, vamos a tener agua fresca para darle a los demás. Cada vez que nos nutramos de la palabra, lo que estamos haciendo acá, y no entres en lo metódico, no entres en lo metódico, por eso está el devocional privado, para que uno pueda tener ese tiempo personal con el Señor, es donde va a encontrar agua fresca, ríos de agua viva que salten en bendición para los que te rodean. Pero también este Salmo habla lo tercero. En el primer lugar, la importancia de no hacer. No andar en camino no escuchar consejo de malos, no andar en camino de pecadores, no sentarse en silla de escarnecedores. Lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a meditar en las profundidades de la palabra y no quedarnos solamente con la superficie y con una sobreinformación de la palabra. Pero también plantea la importancia del resultado. Y acá en este último versículo, en el versículo número 3, estaban los versículos recién, ¿no? A ver si... Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Siempre uno se deja llevar por los resultados. A veces uno mide el éxito de las iglesias por el tamaño, por lo que son, por lo que presentan, por todo el marketing que mueve y dice, wow, qué exitoso. O vemos de repente y en una época, y yo soy muy sincero, no ando con muchas vueltas, pero me acuerdo cuando era estudiante a veces venían algunos predicadores que parecía que te inflaban, ¿no? Y, no, vas a salir de acá y vas a transformar el mundo y vos estás por... Y no, ahí y ya recontra emocionado hasta que te tocaba pasar el portón verde. Y ahí te das cuenta que no transformabas ni siquiera tu propia vida, o que no habías transformado ni siquiera tu propia vida acá adentro. Y todo era como exitismo, y estamos en un mundo donde todo te promueve a que tenés que trascender. Pero trascender en lo que es marketing terrenal, en lo que tiene que ver el reconocimiento terrenal y no en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero este salmo, en este último versículo, dice que da fruto. Y eso es lo primero que vemos cuando hay un árbol frutal. Nos encanta el hecho de encontrar fruto, nos encanta el hecho de poder encontrar el resultado final de algo que uno está invirtiendo, que uno está haciendo, que uno ha depositado tiempo y esfuerzo y ganas y recursos. Pero también habla acerca de que este fruto se da no en cualquier momento, sino cuando, a su tiempo. Qué difícil es entender los tiempos de Dios. Qué difícil es entender cuando Dios te dice que sí y cuando Dios te dice que no en todos los sentidos. Qué difícil es cuando Dios te dice espera, todavía no, o dale para adelante.
Cuando estaba estudiando acá, me acuerdo que en primer año, como yo ya conocía la regla de 33 y todo eso, yo ya había hablado antes para avisar que me iba a poner de novio, para no tener que esperar. Era un año entero antes que había que esperar para ponerse de novio. Yo dije, no, no voy a esperar un año entero, ya tengo una presa, no voy a dejar que se escape, ¿no? Entonces, agarré, hablé con Ernesto, quien era el encargado en ese momento, y bueno, habíamos arreglado para ponernos de novio a mitad de año. Teníamos una compañera que tenía un don profético interesante y me dice una vez, y ella no sabía nada de lo que estaba sucediendo, y me llama, había un cuartito de oración, me dice, Fer, necesito orar una chica. Bueno, yo tenía 18 años, era muy grande. Para mí era recontra grande, pero tiene lo que hoy tengo de edad. O sea, era una piba, ¿no? Pero yo la veía como grande ya. Soltera. Y me dice, Dios me dio una palabra para tu vida. Me dijo que no es el tiempo en el cual tu corazón tiene que estar comprometido con alguien. Que solamente tiene que estar comprometido con Dios. Que no mezcles en este tiempo tu corazón. Y fíjense, cuando uno quiere justificar sus acciones, le busca la excusa perfecta. Y fíjense qué carnal que fui. Después le pedí perdón al Señor. Ya sé que algunos me van a crucificar, pero ya me arrepentí. Pero lo que pensé mientras ella me estaba dando esa palabra, digo, claro, esta es una solterona. Entonces, como es solterona, no quiere que yo me ponga de novio. Está proyectando en mí lo que le está pasando a ella. Pero el ser humano es complicado, ¿eh? O sea, soy complicado, fui más complicado, ¿no? Voy cambiando. Después entendí que Dios la había usado, después de mucho tiempo, después de haber lastimado a una persona habiendo tomado una decisión contra lo que Dios me había dicho, entendí que había pasado los tiempos por arriba, que no estaba dispuesto a esperar los tiempos. Cuando terminé cuarto año, mi papá me agarra, por si no saben, mi papá es Edgardo, el vicedirector, tiene mi mismo peinado, por ahí uno me vinculó con él por ese lado, usamos el mismo número de peluquero. Eh, y me llama y dice, Fer, te felicito. Mi papá es, mis papás, ¿no? Los dos son mis modelos número uno a imitar, a seguir, y ojalá le llegue a los talones en algún momento. Mi papá es una persona muy sabia y él me dice, Fer, te felicito, estás terminando cuarto año. Yo había dejado una carrera, estudiaba paralelamente al instituto en la universidad y había dejado por varios motivos, pero más que nada porque estaba descuidando el instituto. Y me dice, te felicito por haber terminado el instituto bíblico y me encanta y todo esto. Y bueno, Dios tiene cosas grandes para tu vida seguramente y bla, bla, bla. Pero quiero avisarte que si vos pensás que cuando termines cuarto año vas a entrar a la iglesia a trabajar o al instituto bíblico a trabajar, no. Eh, qué bronca que me agarró. Yo pensaba, yo ya tenía mi futuro arregladito. Termino cuarto año. Raki es anciano en nuestra iglesia, fue anciano durante más de 30 años. Mi papá es el pastor principal. Medio staff era o sea, entro al instituto de una, o sea, yo ya lo tenía acá recontra clarito. Entro en la iglesia, entro en el instituto y ya, listo. Y mi papá me dice, no, todavía estás muy verde, hay cosas que tenés que madurar, vamos a chocar mucho. Y lo odié con toda mi alma, mi papá. Ahí fue cuando entro a trabajar en una empresa de ingeniería. A uno diga, wow, qué groso, sí, limpiaba piletas. Yo, esa era mi labor. Piletas en los country de los ricos, le limpiaba las piletas a ellos con un clima parecido al de hoy. Quería caerme en las aguas, pero no. Después me descontaban del sueldo, si no. Y después de un año y medio de trabajar limpiando piletas, ahí es donde Dios empezó a abrir las puertas y entendí por qué mi papá me dijo que no. Pero recién ahí entendí los tiempos. Es fácil entender los tiempos cuando ya pasó. El tema es qué actitud tomamos cuando ese tiempo pareciera hacerse un chicle que no termina más y estamos invirtiendo y estamos dando. Y es ahí donde tenemos que ejercitar la paciencia. Es ahí donde tenemos que desarrollar el carácter de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Romanos capítulo 5, uno de los mejores capítulos para mí de Romanos,
Dice, justificados pues por la fe tenemos para con Dios, por medio de nuestra sacramento fluida, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos vivos y nos gloriamos en la gloria de Dios, y no solamente en esto, sino que nos gloriamos en qué cosa, en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, tienen Romanos 5 por ahí, chicos. Las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, y bla, sigue diciendo. Uno dice, las tribulaciones producen paciencia. Barro, tuve una tribulación, desarrollé la paciencia, esa capacidad de estar entero frente a las circunstancias adversas y poder esperar una promesa. Pero termina de pasar eso y dice, y la paciencia prueba. Y ahí, entonces, pero pará, Señor, baja un cambio. Yo sé que me querés moldear, yo sé que querés que esté en un horno y todo, pero si tengo paciencia, ¿por qué me viene otra prueba? Ahora en griego, la traducción correcta es carácter aprobado. No es una prueba que viene nuevamente, sino un carácter aprobado. Por eso la tribulación produce paciencia. La paciencia va a producir un carácter aprobado. Ese carácter aprobado produce paciencia, esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Entender los tiempos de Dios nos lleva a desarrollar un carácter estable, firme, contundente, y no dejarnos arrastrar por lo que van viendo o percibiendo nuestros sentidos. Ejercitar la paciencia, entender que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae. ¿Por qué? Porque para el cristiano no tiene que existir los otoños. No deben existir los otoños para el cristiano. Siempre en nuestra vida tiene que acarrear fruto. Y termina diciendo, y todo lo que hace, prosperará. Y la parte que más nos gusta esta, ¿no? Y más en una época donde te dicen que tenés que sembrar, que tenés que pactar, que tenés que hacer esto para poder recibir, y que pareciera que vivimos de meritocracia, donde tenemos que hacer para poder recibir, y anulamos la gracia de Dios de una manera absoluta a través de esa decisión. Me encanta la vida de José, el del Antiguo Testamento, que dice, todo lo que hacía José donde estaba, ese lugar era prosperado, porque Jehová estaba con él. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando uno está en medio del proceso de Dios, uno no tiene que ir detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones lo van a seguir a uno. Uno se va a mover y va a desparramar bendiciones alrededor. Pero para que pase todo esto, para que el árbol empiece a dar fruto en el tiempo de Dios, que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere, falta algo clave y que se transforma en la base de todo este capítulo y sobre todo los primeros 3 versículos. Y es que tiene que estar bien plantado. Tiene que estar bien plantado. El versículo 3, lo volvemos a leer, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El hecho de estar plantado, en primer lugar, tiene que ver con que nosotros no nos tenemos que plantar donde queremos. Es Dios quien nos planta en un lugar. Si nosotros decidiéramos por nuestro lado dónde queremos plantarnos, seríamos un fracaso completo. Pero el Señor sabe dónde nos va a plantar, en qué tipo de terreno, qué tipo de nutrientes son los que necesitamos cada uno. Por eso el Señor sabe que en este tiempo es que te tenía que plantar en este lugar y que tuvieses que empezar a ver todo ese trabajo alrededor y que empieces a ver un crecimiento, o que tal vez empieces con un proceso. Dios es quien nos planta, Dios es quien nos pone en el lugar donde sabe que vamos a dar algún tipo de resultado positivo. Me encanta Jeremías, toma este mismo concepto del Salmo 1.3, en el Jeremías 17, el versículo 5 dice, bienaventurado el que confía en Jehová, el que confía va a ser como árbol plantado junto a corrientes. Agrega el hecho de ser personas que confían en aquel que sabe dónde nos planta. Hay veces que dudamos de que Dios sepa todo. Hay veces que dudamos de que Dios tiene preparado lo mejor para nuestras vidas. Hace unos años atrás escribí hice en Instagram una de esas cosas que uno escribe y un pensamiento, y a eso le titulé Mis listitas y yo.
Y hablaba en ese escrito acerca de cuántas veces le decimos, Señor, yo quiero esto, y quiero esta otra situación, y me gustaría casarme con alguien, y me gustaría tener tal trabajo, y le escribimos una listita del Señor de todas las cosas que nos gustarían. Ahora, muchas veces pensamos que esa listita tendría que darse como nosotros la escribimos y no como Dios quiere. ¿Y desde cuándo el obrero sabe más que el dueño de la viña? ¿Desde cuándo el peón es más capacitado que aquel que está a cargo de toda una obra? ¿Desde cuándo un súbdito sabe más que el rey que nos va moviendo de un lugar a otro? Entonces entendí que mis listitas y yo a veces son un impedimento para que Dios logre hacer en nuestra vida lo que Él tiene preparado. Mi posición, mi pensamiento, mi sabiduría versus la sabiduría de Dios, lo que Él quiere implantar en mi vida. Ahora, este hecho de confiar habla acerca de la fe, habla acerca de poder meterse de lleno en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero acá hay algo fundamental y con esto ya prácticamente estoy terminando. No sé si hay uno de los chicos que quieren pasar acá adelante, y si no, quédese, no hay ningún problema. Em, y es que muchas veces, cuando nos enfrentamos a un árbol, lo que nos llama más la atención, ¿qué es? Lo grande que es. El tronco gigante que tiene, la copa gigante que pueda llegar a tener. No sé si alguna vez se pusieron a ver específicamente los árboles que hay acá o los que van quedando. Acá son árboles de decenas de metros y la cantidad de años uno queda asombrado con eso. Pero descuida lo más importante, y es lo que siempre se habla, que para que un árbol pueda crecer alto, las raíces a dónde tienen que ir, a lo profundo. Y a veces en la vida cometemos el error de quedarnos deslumbrados por lo alto del árbol, por la copa del árbol, por el color de las hojas, por el tipo de fruto, pero estamos ignorando todo lo que está pasando ahí abajo. Ahora hay veces que pareciera que el proceso es recontra lento y me ha tocado en casa, a mí me gusta mucho cuidar el jardín de casa, y veía arbolitos que estaban chiquititos o plantas que estaban chiquititas y de repente decíamos, vamos a aprovechar ahora que está chiquitita para transportarlas a otro lado. Eso me lo decía mi esposa, para que lo haga, ¿no? Yo con la pala, y empiezo con la pala y me doy cuenta que las raíces van cada vez más profundo. Decimos, che, pero parecía que iba a ser un trabajo más fácil y de repente lo que se veía arriba era completamente diferente a lo que pasaba en los lugares donde no se ve. No entremos en la tontera, no entremos en la pavada de dejarnos deslumbrar por lo que nuestros sentidos perciben. No dejemos llevarnos por el resultado ministerial que está teniendo nuestro compañero de curso o nuestro compañero de cuarto. Y yo me acuerdo me da recontra bronca encima. Porque había un compañero que le invitaban a predicar a todos lados y era un desastre acá en el instituto. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? Este sinvergüenza es un desgraciado, hace esto, lo otro, se copia o no, o hace... Y lo invitan a predicar y encima el caradura los lunes de testimonio pasa a contar, ¿no? De cómo Dios lo usó. Siempre el hecho de poder mirar y evaluar al otro, ¿no? Y medir nuestra vida en relación al otro es algo tan tonto eso, pero tan fácil de caer, tan fácil de dejarnos atrapados. Por eso, esta meditación de esta noche o este pensamiento de esta noche es: nunca te pongas tan contento o más contento por lo alto y lo frondoso de tu árbol, sino por la profundidad de tus raíces. Nunca te dejes llevar por lo que el marketing terrenal hace pensar que es el éxito, que es la salida, sino el éxito es cuántos metros para abajo vas yendo. Y tal vez hasta incluso te mirás y decís, pero Señor, no estoy... Primero dudás de dónde estás ahora. Señor, pero es el lugar donde tengo que estar. ¿Sos vos quien me llamaste o fue una emoción? Tocaron una musiquita medio en la iglesia y sentí el llamado, me pareció que entraba el llamado, el profeta se equivocó o el pastor me mandó para sacarme de encima de la iglesia. ¿Me encuentro en el lugar correcto? Señor, estoy hace 3 semanas y no veo un resultado. Estoy hace
2 años y no veo resultados. Estoy hace casi 3 años y no veo que empiece a dar fruto nada de lo que estoy haciendo. Estoy terminando mi último periodo o estoy cerrando un ciclo en la vida y no veo que se abra ninguna puerta. Y el Señor me puso bien en claro decirte lo siguiente. Y es que no te preocupes porque Él está trabajando en lo que no se ve. Él está trabajando en las raíces. Él no está ansioso porque ya otros puedan comer de tu fruto, porque está priorizando cómo te estás nutriendo. Está priorizando la entereza de tu vida. Por eso te invito a que cierres tus ojos en esta noche y que pienses en la importancia de lo que es el hoy y de lo que son los procesos y lo que son los tiempos. Y que el Espíritu Santo te vaya mostrando y confirmando que Él es quien te plantó en este lugar. Que Él es quien te plantó ya hace 1 año o hace 2 años o quien te trajo y te plantó en este año. Todos con los ojos cerrados, por favor. Cansado de invertir, cansado de dar, cansado de renunciar, cansado de ver cómo otros progresan y prosperan y de repente mirar a tu alrededor y simplemente ver sequedad o desierto. Tal vez ya estás casi terminando y seguís cuestionando lo mismo. Señor, ¿sos vos quien me llamó a este lugar? ¿Sos vos quien me abrió las puertas en este lugar? Y encima caer en el error de mirar lo que Dios hace con uno, lo que Dios hace con el otro. Pero tal vez no te estás dando cuenta que el Señor está trabajando en tus raíces. Y el Señor te dice, deja de esperar los frutos, porque los frutos llegan en mi tiempo, no en tu tiempo. No van a llegar cuando a vos se te antoje, no van a llegar cuando vos quieras. Van a llegar en el momento en el que yo determine para tu vida. Y luchar con la angustia, luchar con los comentarios del enemigo, luchar con tu propia mente que parecen ser paredones gigantes. Pero acordate que el que te llamó no falla. Y el que te llamó conoce los tiempos, el que te llamó conoce tu vida. No te pongas ansioso por ver los resultados, no aceleres el proceso. Porque por afuera va a parecer que está todo bien, pero por adentro vamos a estar chorreando sangre todavía. Si en esta noche vos decís, Señor, me encuentro en un momento donde pareciera que el proceso está estancado y estoy dudando de tu llamado, estoy dudando de estar en este lugar o estoy dudando de lo que vos pusiste por delante y no veo los resultados, tengo ganas de dejar todo, tengo ganas de volverme, tengo ganas de volver a lo mío, volver a las barcas. El Señor te dice, yo estoy nutriendo tus raíces. Y el Señor quiere darte fortaleza en esta noche. Esto no es para todos, esto es solamente para algunos, pero lo sentí bien claro de parte del Señor. Si en esta noche vos decís, Señor, yo necesito tu fuerza para seguir adelante porque siento que no estoy siendo productivo. Siento que mi árbol se está secando. Siento que ya no estoy siendo lo mismo que antes. Necesito esas aguas frescas, necesito esas aguas renovadoras, necesito esos ríos de agua viva que empiezan a inundar mi vida para entender tus propósitos. Te invito a que pases acá adelante y hagas un altar delante del Señor. Que el Señor pueda llenarte de fortaleza en esta noche. Que el Señor pueda llenarte de su paz en esta noche. Fiel es el que llama. Fiel es el que llama. No son tus tiempos, no son tus formas, no son tus caminos, es el camino, la forma y el tiempo de aquel que te llamó.